pues tras esta larguísima introducción al término amusia, vamos a hacer un poquito de historia respecto al término. En 1866 es Proust, un neurólogo, psicólogo y neurólogo. Ya sabéis, os recuerdo que en aquella época lo que estaba en boga era la frenología. ¿Sabéis lo que es la frenología, no? Son los primeros intentos de localización de las funciones superiores, pero de localización no en el córtex, propiamente dicho, sino en los bultos que se generan, en teoría, en la parte superior los bultos que hay en el cráneo. Estamos entonces en esta época en el boom de la frenología. Y por eso veis que muchos de los intentos de localización que aparecen aquí, pues en la actualidad no se admiten, pero claro, es justo ir dando un poquito de luz a cada autor, por lo menos en las cosas principales. En 1866, como os decía, Proust publica el primer caso, publica en términos científicos el primer caso de amusia, que concretamente es una alexia para los símbolos musicales. Esta persona no había perdido ninguna otra habilidad. Tras una lesión, un accidente cerebral que hubiese, lo único que conservaba su capacidad para leer textos convencionales. Sin embargo, los símbolos musicales que antes se llamaban de leer, ahora tienen la En 1871, unos años más tarde, Steinhals es quien acuña bueno, os lo voy a poner los autores aquí porque tenéis ganas de rastrearlos. 1871 acuña el término amusia. En ese mismo año, otro autor lo que hace es situar a la amusia dentro de la clasificación, dentro de la terminología musical, no de la terminología ni psicológica, ni tecnológica, ni médica, musical. Como veis, en esta época la relación de la música está todavía en pañales. Por primera vez, ya veis bastante adelante del tiempo, casi a finales del siglo XIX, se habla de amusia como un trastorno específico. En 1888, Oppenheim publica la primera revisión de casos de amusia. Son 18 casos revisados. ¿Revisados de dónde? De la literatura que antes había aparecido, médica. Es decir, se revisa la literatura médica hasta su época, hasta ese año, y diferencia o identifica los diferentes casos de amusia que han ido apareciendo dentro de los casos clínicos publicados, pero que no estaban localizados, o sea, nombrados como tales, como amusia. Claro, lo que está revisando son aquellos en los que hay afasias y indirectamente se ha encontrado ciertos grados de amusia que hasta entonces no habían sido nombrados de esa manera. Luego, son casos de revisiones de afasias con amusia. A partir de este momento, de que el término está acuñado y de que los primeros casos revisados de una manera seria están asociados a la afasia, empiezan a hacer el dilema. La amusia y la afasia son dos habilidades diferentes, porque si los casos revisados hasta entonces se observaban juntas, deben compartir cosas, ¿no? Las lesiones que provocan afasia y además revisadas se observa que provocan amusias, es porque son facultades, si no las mismas, homólogas. Bien, pero hay que pensar un poquito más. El hecho de que él revisara esos casos con afasia y localizara la amusia en ellos, solo se debe a que los casos de amusia como tales hasta entonces nunca se habían observado, por lo menos a nivel clínico. Se habían nombrado, etcétera, pero no habían tenido interés. Los casos que se observaban de afasia, en cambio, estaban muy bien estudiados a nivel psicológico y por lo tanto no era posible prácticamente que Oppenheim pudiera estudiar y revisar casos clínicos que no estuvieran asociados a la afasia. Luego, no es concluyente que en esta primera revisión tengamos que no es concluyente el hecho de que aparezcan siempre asociados a la afasia, que sean de la misma patología o que sean comunes. En 1900 damos ya un salto, 1918 al 20, y en el 26, Herschel
revisa todos los casos publicados, todos. No solamente estos 18, sino muchos más. Y por supuesto, en ellos se encuentra la asociación de afasia con amusia, encuentra casos de asociación y otros casos en los que se ve afectada la habilidad musical son. Claro, lo que intentaba Hensel evidentemente era comprobar las conclusiones que Oppenheim podía hacer. En 1900, además Hensel en el año 20 y en el año 26, porque su primer intento fue en el 18, intenta, aparte de revisarlos, localizar topográficamente las lesiones, lo que veíamos antes, de describir la lesión, ¿os acordáis de esa corriente que os decía? Una localización en un hemisferio origina determinada patología musical. Este se debe a Hensel los primeros intentos de localización topográfica. Llega al punto de, conociendo las autopsias de los casos revisados, establecer lo que llama el Centro para Sentido Musical. Un paso más allá lo da Kleist en el 28, 10 años después, intenta revisar todos los estudios y elaborar el mismo mapa que habéis visto, el esquema que hemos visto antes de Kleist, que añade al mapa de Hensel, al esquema de Hensel, la de diferencia entre capacidades motoras para discriminar tonos individuales o melodías conocidas de nuevas, ¿os acordáis? Eso lo hace Kleist sobre el método de Hensel. En esta ocasión, Kleist da un paso más allá, la localización topográfica de Hensel, igual que había hecho con su esquema de análisis de la musia, y trata de encontrar ese sentido musical según parámetros. Por ejemplo, pérdida para la melodía, para la habilidad, para identificar, etc. Pérdida de sentido rítmico, identificación del timbre, me explico un poco mejor. Así como Hensel solamente hablaba de una localización topográfica para algo que llamaba sentido musical, Kleist intenta aplicar esa misma topografía, pero averiguar cuál es la precisa para cada uno de los parámetros que puede estudiar, que son los que han perdido sus pacientes. Bien, aquí estamos en la metáfora que os decía antes. Estamos observando cómo funciona la máquina a partir de lo que la máquina ya no hace. En el año 33, Jelinek lo que hace es ofrecer el primer método de estudio clínico para la música. Es decir, como pasa con la afasia, trata de decirle al neurólogo o al médico qué cosas ha de observar, en qué orden, qué instrucciones ha de dar, cómo se ha de dirigir al paciente. Hasta entonces, cada uno lo hacía de una manera, buscaba un método propio. Sin embargo, Jelinek en 1973 es capaz de estandarizar un método de evaluación de la música y lo ofrece a los clínicos, a los prácticos. Y en el 37, Ustberg ofrece un análisis de 13 casos, de un total de 14 casos, 13 de ellos con accidentes cardiovasculares y sus autopsias respectivas, por supuesto, y hace el primer análisis propiamente clínico y psicológico. Este es el primero que consideramos, el estudio de Ustberg, el primer estudio anatómico que se considera válido desde el punto de vista de la clínica actual. Los demás han ido aportando cosas, pero no siguen el método moderno. Este es el que se considera como moderno. Bien, en cuanto a la historia, ya tenemos una visión general. Ahora vamos a volver un poquito atrás de nuevo y vamos a centrarnos en el aspecto de la localización, en lo que estaban buscando los frenólogos y lo que acaban concluyendo los clínicos, que se puede encontrar, pero no más. Los primeros intentos de localización parten de 1898
donde Mann describe a un paciente. ¿Por qué esta distinción? Pues porque en muchos casos, en muchísimos, y en la mayoría, no lo digo por decir, y más en esta época, si bien se observaba la amusia con más o menos profundidad, lo cierto es que no siempre se hacían autopsias. Los estudios que hemos visto hasta ahora, muchos de ellos contenían un estudio anatómico y forense, pero se considera que el primero de ellos es el de Mann. Describe a un paciente diestro sin afasia y con un quiste en el F2 derecho. No vamos a enseñar. Pues es diestro, por lo tanto este es su hemisferio no dominante. Hablando con la regla de Broca, es decir, puede que sea una excepción. Habría perdido la habilidad para producir ningún tipo de música. No podía cantarla, ni tampoco silbarla, ni tampoco tocarla. Era una amusia motora. Un poco más adelante, en 1895, y luego en 1914, donde se hace la revisión del trabajo, Erdem y Grossman, que supongo que sí que os sonará. Grossman es el primero que hace el estudio topográfico. Bueno, no es el primero, hay otros, pero es el primero que hace el estudio topográfico del cerebro y dice: en este sector las células estriadas son de este tipo, y a continuación diferencia, digamos, es el que establece las áreas de Brodmann, que llevan su nombre, que lo que están analizando no son las funciones que se adscribe dentro del córtex cerebral a cada cosa, no, sino que morfológicamente qué diferencias hay entre cada sector del córtex. Las áreas que nosotros conocemos ahora de Brodmann no se han movido, es decir, actualmente se siguen utilizando, porque en efecto lo observó la morfología y la fisiología de cada sección dentro del córtex y sigue siendo la misma, no ha cambiado. Este señor, que tiene tantísima importancia en la neurología, describe una agnosia, junto a Erdem, describe lo que llaman agnosia musical en un paciente que tenía daño en el lóbulo, en la parte anterior del lóbulo temporal izquierdo. Pasa el tiempo, volvemos a nuestro amigo Bernstein, que en 1920, 22 y 26 establece el centro de canto, el centro de sentido musical y el centro instrumental, ojo, en el hemisferio izquierdo. Hay una cosa que hemos hablado, que hemos mencionado aquí, y la observa Kleist. Volvemos al mismo, 2 años después. Ya sabéis, Kleist es el que se dedica a aprovechar lo que Jensen escribe y hacer un poquito más. ¿No? Revisando las cosas, se da cuenta de que lo que conocemos como sordera musical es una pérdida dentro de la música relativamente rara. La sordera musical es eso, que estás oyendo música pero no es capaz de discriminar si sube o baja, ni qué parámetros tiene, ni qué aspecto, ni qué patrón utiliza. No lo discriminas, no lo grabas, no lo diferencias. Esa sordera musical, él observa que para que se produzca debe haber una lesión bilateral de los lóbulos temporales. En 1930, este sí que tiene un nombre que se las trae Furtwängler, lo que hace es decir que permite las sucesiones, la lesión en el área de Wernicke en el hemisferio izquierdo y en el derecho, este es un poco más atrevido, provoca, es la única que está asociada, a la agnosia musical. En cambio, en el año 37, Usted, este año suena, ¿no? Si son los 4, solo hay 4 creo, de esta historia, pero mira que no da que hablar. Habla de que el sustrato emocional de la música se ve alterado cuando hay una lesión en el complejo tálamo, hipotálamo